Boric y sus vueltas de carnero ahora veta artículos de ley que simplifican normas para la inversión en Chile, a pesar que él mismo las había promovido. Mira, sacó una pistola al desgraciado, mira. Delincuente con amplio prontuario policial del equipo Santa Marta de Quilpué saca arma en pleno partido de fútbol en el Belloto Norte. Chorra argentina, ícono de la izquierda trasandina, Cristina Fernández es condenada por corrupta. Corte Suprema deja firme su sentencia. Terrorista Héctor Yaitul, condenado a 23 años de cárcel, solicita cambio de cárcel desde el Biobío hasta Temuco. Aduce que en ese recinto de la Araucanía se respetará que es mapuche. Múltiples irregularidades que involucran a los municipios de Las Condes, Vitacura e incluso Lo Barnechea son detectados por Contraloría, a lo menos desde 2018 hasta diciembre de 2023. Vecinos del sector rural de Quilpué exigen soluciones a crisis de seguridad tras ola de delincuencia. Criminales son reyes y señores en la zona. Venimos con un reportaje especial. Notarios felices mantuvieron sus beneficios y privilegios gracias a la nueva ley que persiste en discrecionalidad en nombramientos y no asegura trámites más baratos. Escandaloso. Canal Quebrado deberá pagar 122 millones a periodista que despidieron por no cubrir incendio y emitir programa grabado. En medio de la crisis, TVN vendería 5 estaciones locales y a lo menos 2 terrenos. Cobardes atacan, golpean y roban a adulto mayor en Quinta Normal para robarle su bicicleta. Alcaldesa socialista dice le dará asistencia psicológica a la víctima. Gobierno recula y su vocera en materias de aborto admite que ley de aborto libre no será despachada en este gobierno. And before going further, I want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the riots? Anarquía y caos total en California en medio de protestas, saqueos y quemas de negocio. Presidente Trump moviliza a la Guardia Nacional y al Ejército, a pesar de negativa del gobernador socialista Gavin Newsom. Incendio arrasa con propiedad de querida familia en Ocoa, comuna de Hijuelas, en la región de Valparaíso. Estuvimos con las víctimas que empiezan a levantarse gracias al apoyo de una comunidad completa. Así comenzamos. Esto es Al Choque con Javier Olivares. Esto es Al Choque con Javier Olivares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde los estudios de TVX Televisión en Santiago de Chile, les saluda el periodista Javier Olivares. Ya faltan 273 días para el esperado fin de este gobierno y solo 16 días para hacer el cambio de domicilio electoral. Esta presentación de noticias en TVX Televisión es gentileza de... Al Choque con Javier Olivares es patrocinado por Multiventanas. Fabricamos tus ventanas y puertas de PVC Termopanel, cumpliendo tus sueños hoy. Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Y Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Presenta Al Choque con Javier Olivares. Acostumbrados nos tiene el gobernante Gabriel Boric a las vueltas de carneros, cambios repentinos de opinión o derechamente las mentiras, como la que comentábamos en este mismo noticiero hace 7 días, cuando el aprendiz presidente de curso decía en la cuenta pública que en un año había construido un nuevo hospital en Putaendo, hospital que no existe y, mentira, que se tragaron
todos los chilenos. Bueno, la cosa es que ahora el propio mandatario ingresó un veto a la iniciativa que buscaba simplificar las regulaciones vigentes para promover la actividad económica en nuestro país, misma que ya estaba lista para ser promulgada como ley, impulsado por el propio Ejecutivo. El proyecto tenía como objetivo, o tiene como objetivo, establecer un marco regulatorio claro, eficiente y ajustado a los desafíos actuales para simplificar supuestamente las normas para invertir en nuestro país. En ese mismo contexto, la iniciativa busca principalmente eliminar ciertos obstáculos que afectan a diversos sectores de la economía nacional en un momento en que la reactivación económica es una prioridad. Asimismo, pretende fortalecer la competitividad del país mediante ajustes normativos específicos que otorguen mayor certeza jurídica y faciliten la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado. Sin embargo, desde la oposición acusan que el veto presidencial busca revertir parte de lo aprobado por el Congreso e impulsado por el Ejecutivo, lo que implicaría un retroceso en los acuerdos destinados a agilizar la tramitación de permisos y a fomentar la inversión y la productividad. Mensaje que fue reafirmado incluso por el propio mandatario en su última cuenta pública, pero según los antecedentes ya expuestos, sería otro bluff del mandatario chileno. Bueno, y si hay cosas buenas que destacar, por muy pocas que sean, lamentablemente, el trabajo de la Contralora General Dorothea Pires es uno de los que hay que aplaudir. Tras el escándalo por los más de 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras gozaban del beneficio de licencias médicas, incluyendo a varios cercanos del círculo más íntimo del gobernante chileno Gabriel Boric, el trabajo de Contraloría se ha expandido a varias áreas del aparato estatal. Entre ellos, por ejemplo, municipios, universidades públicas e incluso el gobierno regional, donde la lupa inquisidora de la Contralora ha detectado irregularidades asociadas a gastos electorales para la campaña del entonces gobernador y también candidato a la reelección Claudio Orrego. Mismos hallazgos que también dejan en evidencia los mismos mecanismos a todas luces poco éticos, por decirlo suave, en las gobernaciones de Tarapacá, Antofagasta, la Araucanía, los ríos e incluso también en los lagos. En el caso de la región metropolitana, uno de los puntos neurálgicos de los hallazgos del ente fiscalizador y de Dorothea Pires dice en relación con el pago de más de 31 millones de pesos por un servicio de asesorías para la gestión institucional de la Gobernación de Santiago en el 2024. Sin embargo, en la revisión de las sesiones se halló que no se abordaron temas de coaching como señalaba el contrato, es decir, se escribió una cosa pero se hizo otra, muy a la chilena, sino que habían referencias explícitas a la contingencia política y a la campaña electoral de Orrego para mantenerse en el cargo. Esto ha llevado a que consejeros regionales del Partido Republicano decidieran llevar un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, para que incluso se analice la destitución del gobernador en imágenes. Eso sí, están a la espera de la definición que tomen los jefes de bancada de Chile Vamos, ya que necesitan por lo menos 12 respaldos para impulsar esta solicitud. El pasado 30 de mayo, la Contraloría Regional del Biobío, por otra parte, reveló una serie de falencias en la gestión financiera y administrativa de la Universidad del Biobío, la UBB, entre los años 2020 y 2023. A raíz de ello, ordenó la realización de un sumario administrativo por parte de dicha casa de estudios y también la intervención de la Superintendencia de Educación. Entre los hallazgos se detectó una deuda de 6.883 millones de pesos por anticipos solicitados al Fondo Solidario de Crédito Universitario, los que fueron depositados en cuentas no destinadas al efecto, específicamente en la cuenta de sueldos. Además, la casa de estudios no transfirió al mismo fondo 191 millones recaudados de exalumnos en 2023, lo que constituye evidentemente una grave omisión de los deberes contables. Pero el trabajo de la Contraloría no se detiene ahí. También se pronunció en torno al paro de profesores que se desarrolló la semana pasada y que se extendió por 48 horas. En concreto, respecto a los descuentos en las remuneraciones que corresponden aplicar a estos funcionarios. Fue el pasado 5 de junio que el ente fiscalizador envió un oficio a los servicios locales de educación pública llamado SLEPS para que entreguen los detalles o el detalle de los descuentos en las remuneraciones que se realizaron a quienes adhirieron a este paro. En el oficio se señala que las entidades que forman parte de la administración del Estado se encuentran obligadas a cumplir los principios de continuidad del servicio público, de eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas en forma regular y continua.
El mismo informe añade que el dictamen número 52.122 de 2009 de esta Contraloría ha precisado que las ausencias de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones por el valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia de quienes no lleguen a trabajar. En esa misma línea, la Contraloría detalla en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras que se requiere a esas entidades que informen acerca de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la referida paralización de la semana pasada y de aquellas que ha dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que proceden, como asimismo de otras providencias que dicha repartición haya adoptado en relación con la indicada situación. En tanto, ayer el ente controlador amplió su radar y remitió un oficio a 232 municipios del país para que detallen la situación de los descuentos de remuneraciones por parte de los profesores. Para conversar de estos y de otros temas de interés nacional, nos conectamos en vivo con el profesor de Historia y secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Eric Campos. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al Choque. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá. Eric, ¿cómo toma usted las conclusiones del oficio de Contraloría con respecto a que se deben descontar los sueldos de los profesores que se sumaron al paro de la semana pasada? Bueno, evidentemente, más allá de querer resguardar la legalidad, lo que se está haciendo, los hechos, es delegitimar la huelga, la negociación colectiva, que está además resguardado desde el año 1948 y 47 en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Yo sé que es difícil esto entenderlo en estos tiempos, pero estos derechos son fundamentales y constitutivos de los seres humanos. Entonces, no hay que confundir. Una cosa es tirar licencias truchas y nadie está a favor de eso. Y otra cosa es que Dorothy Pérez se meta con los derechos de las y los trabajadores que están resguardados a nivel internacional. Creo que eso es muy complejo porque además hay precedente de que eso antes no se descontaba, y en el caso de los profesores, porque también están los trabajadores de la CONAF, las trabajadoras de la JUNJI, pero en el caso de los profesores, según lo que indicaba Mario Aguilar, se les está pidiendo además devolver las clases y no pagar las clases. Eric, por lo tanto, pero para entenderlo bien, ¿no? Para entenderlo bien, porque usted mismo reconoce que es un poco confuso y que incluso puede ser un poco extraño. ¿Usted cree que una persona que trabaja, y esto sería importante aclarar, una persona que trabaja, que recibe un sueldo y que no se presenta por A, B o C motivos, por ejemplo, porque participa en un paro y está 2, 3, 4, 5 días sin ir a trabajar, o más bien no trabaja directamente, la pregunta sería, ¿debe igual recibir este sueldo que además pagamos todos los chilenos? Lo que pasa es que el derecho a huelga es un derecho que no es una causal de un resfrío para faltar. El derecho a huelga no es que ese día tuve problemas para ir al trabajo porque se echó a perder la micro. El derecho a huelga es el último recurso que usan los trabajadores para tratar de negociar con su empleador. Eso, en el caso del sector privado, está regulado en el Código del Trabajo. Entiendo. Aún muy restringido, porque recordemos que el Código del Trabajo chileno es producto del Plan Laboral de José Piñera. En el caso del sector público, producto de el derecho adquirido o el uso de los últimos 30 años, eso no siempre ha sido descontado. En algunas ocasiones sí, en otras ocasiones no, pero lo importante acá es la señal. Es la señal que Dorothy Pérez le da no solo a los profesores, sino que a los trabajadores del Estado, porque, ojo, este no es el primer dictamen antitrabajador de Dorothy Pérez. También está el dictamen que prohíbe ir en horario laboral a las asambleas de las asociaciones de trabajadores. Por lo tanto, creo que acá hay una suerte de comportamiento sistemático de la Contraloría, que en algunos aspectos lo ha hecho muy bien, pero en el caso de los trabajadores quiere, frente a la opinión pública, mezclar estos derechos que son fundamentales con situaciones como las licencias truchas, que nadie está de acuerdo, menos nosotros como representantes de los trabajadores. Eric, entonces usted es de la idea que la Contraloría, ¿no? La Contralora está haciendo una cacería de brujas, o que tiene un afán de
de persecución política, en este caso, por ejemplo, con los profesores o con estos sistemas sindicalistas que se han ido a paro y que no quieren, o que la Contraloría dice que no deberían recibir el sueldo? Yo creo que al menos hay una interpretación desde el punto de vista del derecho restrictivo de los derechos laborales. Por eso nosotros este viernes vamos a ir a la Organización Internacional del Trabajo acá en Santiago a presentar un oficio de tal manera que organismos internacionales observen la conducta de un órgano tan importante del Estado como es la Contraloría. Ojo que acá no es solo mujeres, es el Estado de Chile que está atentando contra un derecho reconocido en todos los convenios internacionales. Yo sé que ahora está de moda echar abajo la ONU, la OIT, pero vamos, hasta que eso no ocurra, esperamos nunca ocurra, vamos a respetar entonces esos derechos fundamentales que tienen las y los trabajadores, porque mira, hay que entender algo fundamental. Cuando tú negocias con tu empleador, primero es una falacia que uno puede negociar de manera individual. Lo haces de manera colectiva porque hay que equilibrar este sobrepeso que hay del empleador o del capital. Para eso hay mecanismos como el diálogo social y otros mecanismos, en este caso, como el derecho a huelga, que se usa en casos extremos. Y aquí ha faltado, mira, y te lo digo yo con mucha franqueza, porque además es militante de mi partido, aquí ha faltado disponibilidad de diálogo del ministro de Educación para resolver esta situación con los trabajadores. Esto no se de una cuestión que los trabajadores de la educación se estén haciendo los lesos, que estén haciendo barzas. No se trata de eso, se trata de que están ejerciendo. Ok, lo entiendo perfectamente, pero para estar bien claro entonces, usted es de la idea que evidentemente si un trabajador no se presenta a un trabajo, si no va por el tema de una paralización, porque hay un paro, es decir, de todas formas el Estado, ¿no?, tiene que seguirle pagando su sueldo porque está en su derecho, y así también, como usted ha dicho anteriormente, se respetan también convenios y una serie de otras cosas, es decir, para quedar claros, ¿no? O sea, puede seguir pagando. En el caso de los profesores, en el pasado, las huelgas siempre han sido con recuperación de clases. Aquí nadie le ha pagado a nadie por no hablemos del pasado, Esas clases siempre se recuperan disculpe que le en el interrumpa, verano, a fin de año. Hablemos de este punto y este último informe de la Contraloría, es decir, Bueno, es que se le debe cancelar su sueldo. Hablemos de esto. Esas clases, y lo ha dicho el presidente del Colegio de Profesores, se van a recuperar. Por lo tanto, no corresponde descontar. Ok, perfecto, se entiende. Muy bien, lo quiero llevar al tema del sueldo mínimo, proyecto que salió gracias justamente a la presión que su sector hizo, es decir, además que ustedes lograron junto al gobierno a través de la CUT. ¿Qué le parecen los avances con respecto justamente al tema del sueldo mínimo en nuestro país? Bueno, en Chile hay que partir diciendo se pagan bajo salario. La mediana del salario en Chile está cerca de los 500.000 pesos. Es decir, esto quiere decir... Un segundo, que me parece que hay problemas de conexión, ¿no? Sí, tenemos un poco de problemas, pero lo escuchamos perfecto. Siga, continúe, no se preocupe. Lo ¿Ahora escuchamos. sí? Sí, adelante. Lo escuchamos, Eric, no hay problema. Ahora sí, había problemas de conexión. Sí. No, yo creo que primero hay que poner esto en un contexto. En Chile se pagan bajo salario, o la pregunta al revés. ¿Es posible vivir en Chile con 600, 700 mil pesos con el alto costo de la vida? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Creo yo que este gobierno había avanzado de alguna manera en cumplir una promesa como llegar a los 500.000 pesos. Hoy día, si es que se aprueba este reajuste que todavía está en el Parlamento, que se debió haber aprobado hace un mes, vamos a llegar a los 529.000 pesos. Pero la pregunta es si eso sigue alcanzando o no. Y yo creo, estoy seguro, que quienes no escuchan nos van a decir que no alcanza. Entonces, un país que quiere crecer y que puede incluso crecer a partir del consumo interno, tiene que plantearse el debate de cuánto aumentar los salarios. Eso, evidentemente, que no se puede hacer atentando contra las empresas. Tiene que haber un equilibrio. Y para eso el Estado tiene que jugar un rol. De hecho, el año pasado, más de 1.200 millones de dólares fueron a dar en subsidio a las pymes y a las medianas y pequeñas empresas para que puedan pagar esos salarios, y esos salarios se han podido pagar. Pero ojo, acá también hay grandes empresarios que pueden pagar mejores salarios y no los pagan. Sí. Ayer hablaba yo con el sindicato de Prebonic de Salcobrán, de la familia Yarú, y se pagan salarios mínimos. Y la pregunta es, si los dueños del Banco BCI pueden o no pagar salarios dignos, y la verdad es que sí pueden. Por lo tanto, hay que hablar cuánto de esa tasa de ganancia que ellos obtienen pueden compartirla con las y los trabajadores. Esa es una discusión que en los países civilizados se hace a través de las negociaciones colectivas por rama o multinivel.
Eric, bueno, y hablando justamente de eso, usted dice, bueno, por supuesto, yo en esto también estoy con usted. Yo creo que con 529, 530 mil pesos, casi 600 mil, no se llega a fin de mes y es muy difícil que los trabajadores puedan vivir porque este es un país tremendamente caro por lo demás. Por eso mismo yo digo, ni 500, ni 600, incluso ni 700 muchas veces podrían alcanzar para que una persona pudiese vivir, porque Chile, nuestro país, es un país que el supermercado es tremendamente costoso, las cuentas de la luz son tremendamente costosas y claro, tenemos empresarios que muchas veces se aprovechan de esto. Pero ¿qué se puede hacer para qué? Para que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas no quiebren o no tengan problemas para poder contratar nuevas personas, porque si usted le pone un sueldo de 700 mil pesos o de 600 mil pesos a pequeñas y medianas empresas, estas tampoco pueden hacer frente a una situación económica que en nuestro país es tremendamente compleja. Claro, la pregunta es si las pymes o las medianas o pequeñas empresas no logran desarrollarse porque tienen que pagar un salario mínimo de 539 mil pesos o no se pueden desarrollar porque no tienen acceso a un crédito en las condiciones que lo tienen las grandes empresas, porque a quienes le prestan servicio en general le pagan a más de 6 meses o 4 meses las facturas que le emiten. Es decir, hay un problema más integral respecto al rol de las pymes en la economía chilena, que no solo tiene que ver con cuántos salarios las obligamos a pagar de manera, ojo, mínima. Yo creo que ahí hay una discusión interesante que tiene que ver con el modelo de desarrollo chileno, que no tiene que ver con esto de industrializar como en los 70, sino que cómo le apostamos a la economía digital, cómo el Estado juega un rol en promover al micro y pequeño empresario, y esa es una discusión que muchos y muchas no quieren dar en Chile, porque quieren mantener las reglas del juego como están. Yo creo que también hay un debate interesante en cómo pagar mejores salarios, donde hay una encuesta que le invito a, hay una revista, perdón, que le invito a revisar en la Dirección del Trabajo, que se llama Trabajo en Debate, y ahí dice que las empresas donde hay sindicatos en Chile, la gente gana 100 mil pesos más en promedio. Por lo tanto, el diálogo social, instancias para debatir con el empresario, no solo salario, también hablar con el empresario, mira, ¿qué pasa si este año nos va mal en las ventas? ¿Cómo nos apretamos todo el cinturón? Pero cuando vendemos más, ¿cómo también todos disfrutamos de esa ganancia? Creo que ahí hay una resistencia ideológica del empresariado chileno a no abrirse a los diálogos nacionales a través de la negociación colectiva por rama, cuestión que te digo, no es que se use en Cuba, Venezuela, se usa en Alemania, en Italia, en Suecia, incluso en el país que tanto le gusta a Kaiser, en Austria, hay negociación colectiva ramal. En ese mismo ítem, ese sueldo mínimo del que estamos conversando, ese sueldo mínimo fijo, de alguna manera va a fijar diferencias por edades para menores de 18 años y para justamente mayores de 65 años, para entenderlos, ¿por qué se estaría dando esta diferencia también? No, el salario mínimo, y es un problema que tiene el salario mínimo en Chile, es que establece diferenciales incluso cuando trabajan menos de 30 horas, si eres menor de 18 años, y mayor de 65 en el caso de los hombres. Nosotros por eso hemos planteado la idea de un salario vital, ¿no? Sí. Y en eso no es solo retórica o conceptos vacíos. Hay estudios con metodologías que a partir de la canasta básica de gasto de un hogar se calculan ese salario vital, es decir, con cuánto una familia de 4 personas podría vivir. En Chile hay distintos estudios que arrojan entre 800.000 y 1.100.000 pesos en una familia de 4 personas. Eric, bueno, me voy a salir del sueldo mínimo, en unas semanas más se vienen las primarias de la izquierda. ¿Quién es su candidato para estas primarias de la izquierda? Bueno, estas primarias que junta a partidos de centro y partidos de izquierda, ¿no? ¿Cuáles serían los partidos más de centro según usted? O sea, ya la Democracia Cristiana está apoyando a Carolina Toa, el PPD, que no es precisamente un partido marxista-leninista, que es un partido más bien de izquierda, también, perdón, más bien de centro, y partidos de izquierda como el Partido Comunista y el Frente Amplio, que tiene de todo, ¿no? Gente de izquierda, gente de centro, gente liberal. Dicho eso, mi candidata es Janet Jara. Nosotros estamos apoyando a Janet porque ha tenido un compromiso muy decidido con el trabajo, con estos temas que recién conversábamos, con el salario, con que a la gente les sirva o pueda llegar a fin de mes de manera digna, y por eso estamos apoyando este 29 de junio a Janet Jara. Oiga, ¿y qué candidatos del otro lado? Del otro lado, de este otro lado de la política, usted ve con buenos ojos? Por ejemplo, José Antonio Kast, Franco Parisi, Johannes Kaiser. ¿Ve algo positivo en estos candidatos? Hablando un poco, analizando un poco la situación de estas personas. Sí, lo que pasa es que frente a tu pregunta, uno tendría que analizar el historial de esas personas. Evelyn Matei es una reconocida pinochetista
Johannes Kaiser no le gustan los sindicatos y además ha reivindicado los crímenes de lesa humanidad, defendiendo a los presos de Punta Peuco. Y bueno, qué decir de José Antonio Kast y todo su programa económico, que más bien lo que busca es bajar impuestos a las grandes empresas y, por supuesto, como lo ha hecho su partido, el Partido Republicano, vota en contra frente a cuestiones que hemos estado discutiendo como el salario mínimo. Entonces, digamos que no tengo, más allá que a mí Johannes Kaiser fuera de cámara, en Sin Filtro, nos reímos, conversamos, pero como esto es una crítica política, me parece que no veo nada en particular que pueda servir. Y yo creo que el caso de Parisi ni siquiera es analizable. Creo que a Parisi se lo comió el surgimiento de una derecha más ligada a sectores de ultraderecha, una derecha no clásica, o una derecha, como entre ellos mismos se dicen, una derecha no cobarde, ¿no? Y yo creo que Parisi fue de alguna manera absorbido por ese proceso que se ha ido construyendo en torno a la candidatura de Johannes Kaiser. Entiendo. Bueno, y si ninguna de las fuerzas políticas que lo representan a usted o a su sector llegaran al poder en 2026, ¿cómo vería el país en un posible gobierno, por ejemplo, de José Antonio Kast? O sea, yo creo que evidentemente que hay que respetar siempre las elecciones democráticas, pero también el movimiento social, así como lo hemos hecho con Boric. Mira, hay una fake news que se ha querido instalar, que no le hemos hecho ningún paro a Boric. La CUT le ha hecho por lo menos 3 paros a Boric, los profesores 2, y con este 3. Es decir, movilización ha habido. Lo que pasa es que lo que no ha habido es tanta represión como la vimos con Piñera. Yo tengo temor, por ejemplo, a que si gobierna José Antonio Kast, veamos escenas como la que estamos viendo, si no me equivoco, en California en estos últimos días, con la represión que se está haciendo con los migrantes o la que se hizo afuera de un Home Depot. Creo que ese es el peligro que podría tener el movimiento social con Kast, pero en ningún caso me compro esta idea mecánica que se ha querido instalar, que se va a hacer un nuevo estallido social solo por el hecho que salga algún dirigente de la derecha, ¿no? Pero es evidente que es medio predecible lo que va a pasar. Es decir, va a haber represión contra los movimientos sociales, no va a aumentar significativamente el salario mínimo, y esto no es porque yo sea Yolanda Sultana, es porque en el pasado Evelyn Matei, siendo ministra del Trabajo, estaba en contra de subir el salario mínimo en estas consideraciones más éticas de las que hemos estado conversando en las preguntas anteriores. Entonces, ¿usted cree que su candidata Janet Jara realmente tiene posibilidades de llegar a la moneda? O sea, yo creo que las últimas encuestas indican que Janet tiene una alta adherencia en las encuestas, ha ido subiendo de manera sostenida. Creo yo que tiene tremenda oportunidad de ganar la primaria frente a los candidatos del centro como Carolina Toá o de la izquierda como Gonzalo Vinter. Pero sea cual sea el candidato de la centro-izquierda, como le llama usted, o de la izquierda, como le dije yo en un principio, usted va a apoyar al candidato que sea. No le importa cuál de estos sea, pero cualquiera de los que sea, ¿usted le va a dar su apoyo? En el Partido Comunista y en la izquierda no hay espacio para la doctrina Landerreche. Quien gane la primaria va a contar con los votos de nosotros. Si es Carolina Toá, vamos a estar detrás de Carolina Toá. Esperamos que sea Janet Jara. Perfecto. Eric Campos, secretario general de la CUT, ha conversado con nosotros al choque. Eric, le quiero agradecer por su tiempo. Muchas gracias. Esperamos contar con usted en algún otro noticiero. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar. Un agrado. Wow, qué entrevista. Bueno, llegó el invierno y con esto el frío, los cambios de temperatura y de temperatura también, y una serie de dificultades que con Multiventanas no serán más que parte del pasado. Multiventanas es desarrollo de los mejores productos para su casa, pequeño negocio o gran empresa. Olvídese del calor del verano o del frío del invierno con la tecnología en puertas y ventanas de la chilena experta en puertas y ventanas de PVC en el país. Dele a su vida Multiventanas, con las nuevas líneas de PVC y doble vidrio de termopanel hermético, con las finas terminaciones en quincallerías y los mejores herrajes del mercado que solo Multiventanas tiene para usted. Porque no es solo comprar e instalar una ventana, es tener la seguridad de un servicio de postventa a toda hora y especialistas en cubrir todas sus necesidades. Cotice y haga negocios con el coloso de las puertas y ventanas en Chile. Conózcalos en sus redes sociales o simplemente búsquelos como Multiventanas, la marca que está en todos lados. Multiventanas es calidad nacional con respaldo
internacional. Quiero aprovechar de enviarle un gran saludo a todos mis amigos de Multiventanas, que además me dijeron que están hoy día estrenando, además, bueno, hoy día durante todo el día estuvieron estrenando a su nueva mascota, que los va a acompañar en diferentes ferias a nivel nacional y también a nivel internacional. La próxima semana les voy a mostrar cómo quedó esa mascota. Multiventanas es patrocinante oficial de su noticiero Al Choque por las pantallas de TVX Televisión. Salud. Residentes del Quilpué rural, en el sector de Los Coligües y Los Perales, en la región de Valparaíso, han sido las nuevas víctimas de una seguidilla de actos violentos perpetrados por criminales, los que ya saben que la inexistencia de policías y seguridad municipal les han dado chipe libre para hacer de las suyas y armas en mano, asaltar casas particulares amparados por la impunidad y la inacción del Estado. Misma inacción que tiene aterrados a vecinos de Los Perales y Los Coligües en la zona rural de Quilpué. A lo menos 4 incidentes violentos han sacudido a la zona en unos pocos días. Vine, prendí la luz y como que me enderecé en la cama. Y cuando veo que entran así, me apuntan con un arma. Me quedé callada. Y ya ellos entraron a sacar las cosas y uno me dijo que a dónde tenía el oro, las joyas y la plata. Una noche del terror para esta adulta mayor que no se salvó ni siquiera por su edad de la violencia de a lo menos 5 cobardes que a toda costa gritaban por un supuesto oro y plata. Le dije yo no tengo oro ni plata, le dije yo. No tengo nada. Los delincuentes, no contentos con someter a esta mujer, le robaron todo lo que tenían a la mano, incluso mercadería y su única máquina de coser. La señora Rosa temía que esa noche fueran sus últimas horas. Si habría reaccionado mal, me habrían baleado. Sí. La mujer no es el único caso. Días antes, otros delincuentes con absurda violencia irrumpieron en esta otra propiedad, maniatando a los dueños de casa y golpeando brutalmente al padre. Lo único que yo hice fue levantar las manos con mi pareja y lo único que le decía, llévate todo lo que queráis, pero no hagáis nada. Y ahí a mi pareja le llegó el primer fierrazo en la cabeza y ahí yo lo único que hacía era tirarlo a la pieza de mi hijo más pequeño. Nos amarraron de las manos, nos querían amarrar de los pies y también dijo, amarran al niño también. Los antisociales se llevaron todo, incluso los televisores pegados a la pared. Las teles las sacaron, una de las teles no pudieron sacarla bien, la rompieron, pero todos los aparatos tecnológicos se los llevaron desbloqueados y listo como para ocuparlo o listo para venderlo. Vecinos han debido unirse y comenzar a organizarse, se sienten abandonados y piden... Acá la solución de fondo es que la autoridad a nivel gubernamental tomen el guante y se vean capaces de gestionar la instalación de un retén carretero en lo que es la ruta al Orozco. Oye, ¿el delegado presidencial qué les dice? Bueno, el delegado presidencial no asistió a la reunión de emergencia, se excusó, solamente estuvo la alcaldesa con el prefecto de Carabineros de la provincia. Autoridades que se excusan son autoridades que no sirven en momentos de crisis. Estos vecinos requieren soluciones concretas hoy y no a semanas de las próximas elecciones. En Los Perales, Quilpué, provincia del Marga, Javier Olivares, Al Choque. Si tiene un gato o es amante de los felinos, tenga cuidado porque la que podría ser una anécdota cualquiera casi termina en tragedia. Luego que Tyler, un pequeño Michi de Renca, desapareciera. Fue tanto el miedo y desesperación para su dueña que la mujer asistió a una vidente con tal de encontrar a su pequeño de garras. El tema es que la sorpresa fue mayúscula cuando la vidente le dijo a la dueña de Tyler que su gato está en Quilpué, a unos 120 kilómetros de su casa en Renca. La profesional le dio las coordenadas y así comenzó una búsqueda algo incansable que terminó en la Ciudad del Sol, ahí en Quilpué, donde la dueña de Tyler logró recuperar a su pequeño gatito. Según consignaron varios medios locales, el viajero de 4 patas se habría ido desde Santiago como polizón en un automóvil. Lo habrían rescatado en Quilpué y reconocido posteriormente gracias a una placa que colgaba del cuello de Tyler, es decir, de Renca hasta justamente Quilpué. Estas historias son de esas que no se cuentan 2 veces. Un adulto mayor sufrió el cobarde robo de su bicicleta el pasado martes, donde criminales que aún no han sido identificados golpearon y dejaron con importantes lesiones a Manuel, nombre de la víctima que fue interceptada cerca de las intersecciones de Utah y Avenida Costanera Sur por cobardes que se movilizaban en 2 vehículos. Acaban de asaltar. ¿Puede contar más o menos qué? Bueno, yo me llamo Manuel Arellano.
fui asaltado aquí en el parque por 2 vehículos. ¿De qué color eran blancos? Blanco y uno negro. Me golpearon con pistola y eran 6 personas. Se llevaron una bicicleta eléctrica. Tras el asalto, la alcaldesa de Izquierda, Karina Delfino, lamentó el hecho, asegurando que se le brindará asesoría jurídica y psicológica a la víctima. Esto sí es el legado de este gobierno: delincuencia desatada, impunidad en todo sentido. Mira, sacó una pistola al desgraciado, mira. Delincuente con amplio prontuario policial del equipo Santa Marta de Quilpué saca arma en pleno partido de fútbol en Belloto Norte. A la vuelta del corte abordamos la violencia en las canchas. Incendio arrasa con propiedad de querida familia en Ocoa, comuna de Hijuelas, en la región de Valparaíso. Estuvimos con las víctimas que empiezan a levantarse gracias al apoyo de una comunidad completa. Chorra Argentina, ícono de la izquierda trasandina, Cristina Fernández es condenada por corrupta. Corte Suprema deja firme su sentencia. Anarquía y caos total en California en medio de protestas, saqueos y quema de negocios. Presidente Trump moviliza a la Guardia Nacional y al Ejército a pesar de negativa del gobernador socialista Gavin Newsom. Terrorista Héctor Yaitul, condenado a 23 años de cárcel, está solicitando cambio de cárcel desde el Biobío hasta Temuco. Aduce que en ese recinto de la Araucanía se respetarían que es mapuche. Notarios felices mantuvieron sus beneficios y privilegios gracias a la nueva ley que persiste en discrecionalidad en nombramientos y no asegura trámites más baratos. Escandaloso, Canal Quebrado deberá pagar 122 millones a periodista que despidieron por no cubrir un incendio y emitir programa grabado. En medio de la crisis, TVN vendería 5 estaciones locales y a lo menos 2 terrenos. Gobierno recula y su vocera en materias de aborto admite que ley de aborto libre no será despachada en este gobierno. Pausa y sigue las noticias en TVX Televisión. En el corazón de la región de Valparaíso, una empresa está transformando la industria de las ventanas en Chile. Hoy estamos dentro de una de las fábricas más avanzadas del país. Cuando se habla de calidad, esto es lo que significa. Cada ventana pasa por un proceso milimétrico que garantiza hermeticidad, aislamiento térmico y durabilidad. No es un vidrio cualquiera, es tecnología aplicada al confort del hogar. Multiventanas no solo fabrica ventanas, fabrica innovación, tecnología y progreso. Y lo más importante, es una empresa liderada por una mujer visionaria y está cambiando la industria. Esto, señores, es el futuro. Las deudas ya no serán un problema con chiledeudas.cl. Noticias a través de TVX Televisión. Gracias por acompañarnos en esta noche fría en la capital. Abrazos para todos ustedes que se vienen conectando a la programación de TVX Televisión a través del 14.2 y por supuesto por todas nuestras plataformas sociales. Y voy a abrir este bloque justamente con una información que salió hace algunas horas que tiene que ver con estos 2 atentados que se registraron durante las últimas horas en la región de la Araucanía, específicamente las comunas de Ercilla y también de Nueva Imperial. En la primera localidad justamente hubo un ataque incendiario contra 2 camiones que estaban estacionados, según detalló un teniente, el teniente coronel Raúl Quintanilla, subprefecto de los servicios de la prefectura de Malleco. En el lugar dejaron diferentes lienzos e incluso también papeles que decían: esto es sin llorar. La violencia, por supuesto, en la Araucanía es un tema que a este gobierno ha quedado al debe, al igual que el gobierno anterior, que por supuesto además complica cada vez más a vecinos de este lugar. El jefe de la policía en ese lugar dijo que la agresión ocurrió en el kilómetro 596 de la ruta 5 Sur. Hay varios camiones quemados y por supuesto, como vuelvo y repito, también varios lienzos con referencia a una reivindicación. Podría ser, creemos, a esta hora,
podría ser por territorio en ese lugar. De Chile nos vamos rápidamente a la Argentina porque la Corte Suprema de ese país ratificó la condena a la ex chorra presidenta argentina, Cristina Fernández, quien incurriera en varios delitos por corrupción en el país vecino. El fallo, que es definitivo, aunque Fernández ya tiene 72 años y podría solicitar prisión domiciliaria, le impediría a la corrupta ex primera figura de la política argentina postularse, como era su intención, a la Diputación Provincial en septiembre próximo, y la tendrá presa por a lo menos 6 años. Misma condena que la obligaría a entregar parte de sus bienes, unos 70.000 millones de pesos, unos 70 millones de dólares. La exmandataria fue condenada por administración fraudulenta, pero absuelta del cargo de asociación ilícita. La justicia confirmó en noviembre de 2024 que la mujer utilizó varios mecanismos para defraudar al fisco a través de contratos con obras públicas en sus 2 periodos como presidente. En respuesta, Fernández convocó a una movilización denunciando una persecución judicial y criticando a la Corte Suprema y sus miembros, que por unanimidad rechazaron su recurso de defensa, y llevará a la inhabilitada de por vida a no poder presentarse justamente para hacer algún cargo público. El presidente Javier Milei, por la otra vereda, el libertario presidente Javier Milei, desde Israel, donde está en visita oficial, reflexionó diciendo: justicia, fin. Y agregó en un mensaje directo al periodismo progresista: la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Mira, sacó una pistola al desgraciado, mira. Las imágenes son decidoras. Durante el pasado domingo, en el Belloto Sur, comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, este encuentro de fútbol amateur culminó en una peligrosa riña con pistola incluida y la exhibición de incluso las partes íntimas de uno de los jugadores. Y a todo a plena luz del día, con decenas de menores mirándolo absolutamente todo. El hombre, en las próximas imágenes que les vamos a mostrar, participaba como jugador del Club Deportivo Santa Marta, cuando tras una discusión, su pareja se acercó a la cancha y le entrega un arma de fuego. Ahí estamos revisando justamente cuando la trifulca comienza. Luego, posteriormente, si usted se fija a la derecha de su pantalla, se acerca a la mujer, el hombre sale de esta pelea y agarra una pistola, ¿sí? Una pistola, la que hasta, por supuesto, esta mañana todavía se consideraba una pistola real, porque después a través de redes sociales varias personas decían, bueno, que era una pistola completamente falsa. Según la policía, el sujeto y su novia tendrían un importante prontuario policial que incluiría, en el caso del delincuente, 19 causas policiales y su mujer otras 9. Desde el Club Deportivo Santa Marta le dijeron a este noticiero que el delincuente fue expulsado de su institución y que enviaron ya sus datos a la Asociación Regional de Fútbol Amateur para que el antisocial quede inhabilitado de toda competencia y no vuelva a jugar en ningún otro equipo. Las cosas que uno tiene que ver en el fútbol, más encima, además de ver armas, yo no sé si ustedes vieron la imagen, más encima el flight ¿no? El jugador, si se le puede llamar jugador, mostrando sus partes íntimas, como si tuviese mucho que mostrar este señor. ¿Hasta cuándo más vamos a tener que aceptar que este tipo de cosas en el deporte sigan afectando la sana convivencia de la familia que quiere llegar hasta un estadio, hasta una cancha de barrio? ¿Cuánto más? En fin, bueno, quiero saludar por supuesto a nuestra campaña, parte esencial de nuestro noticiero. El agua es el oro del planeta. Usted bien sabe que la crisis hídrica en nuestro país se ha intensificado, situando a Chile en una posición crítica a nivel latinoamericano. Según el World Resource Institute, Chile está enfrentando un estrés hídrico en nivel extremo debido a que la demanda de agua está excediendo significativamente su disponibilidad. A la falta de lluvia, el saqueo de las grandes corporaciones y la falta de programas educativos para ahorrar agua se suman cifras alarmantes. El 72% de la superficie de Chile sufre de sequía en algún grado. 156 de las 345 comunas del país presentan riesgo de desertificación, amenaza que podría afectar a más de 6 millones de habitantes, algo así como el 38% de la población. De ahí la importancia de compartir el mensaje de cuidar el agua. Ya lo sabe, y si no, se lo digo, el agua es el oro del planeta.
Muy bien, y también, por supuesto, estamos junto a Chile Deudas, obviamente otro sponsor que acompaña la programación de TVX Televisión a esta hora. Si tiene algún tipo de problema para poder pagar cuentas, si tiene acreedores llamándolo Cupido y Parejo, como dice mi mamá, le cuento, estás amenazado de embargo. En Chile Deudas usted puede solucionar varios de sus problemas. Tiene informes comerciales negativos. No se preocupe más. En chiledeudas.cl cuentan con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en leyes de quiebra. Búscalos en sus redes sociales y entérese de todos sus servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a Chile Deudas. chiledeudas.cl, por supuesto, acompañando hasta ahora la programación de TVX Televisión. Gracias a Chile Deudas, a Multiventanas y por supuesto la campaña El agua es el oro del planeta. Y voy a tomar un poquito de agua porque la próxima noticia es de esas que son realmente tremenda. Un voraz incendio acabó en cosa de minutos con una casa y dejó otras 2 viviendas con importantes daños en la localidad de Ocoa, en la comuna de Hijuelas, la tarde del pasado martes. En calle principal, Vista Hermosa, en el sitio 81, al menos 13 personas resultaron damnificadas, todas ellas parte del vivero Don Vicente. Ahí estuvimos, esta es parte de la historia. Nos ha tocado un año, dimos la mamá el año pasado y ahora la casa. Los trabajos ya comenzaron. Las lágrimas están quedando atrás y la resignación ya son parte del nuevo comienzo que para la familia Acosta Collado y sus 13 integrantes tendrán que ser parte del pasado. Quedamos solamente con lo opuesto. Tengo un hijo de 2 años, 8 meses, quedó con su pijamita incluso porque habíamos salido con él con su pijamita, estaba bailado ese día y no teníamos nada más que eso. Uno de los muchachos prendió un brasero, un pequeño brasero para poder calefaccionar la casa. Eso se llevó el fuego al medidor de la luz y ya no hubo nada que hacer. Su familia quedó en la calle. En cosa de minutos, todo quedó reducido a cenizas. Mi suegro nos dio un pedacito de terreno para construir nuestro hogar. Y claro, éramos toda una familia y como estaba todo unido, era como una casa nomás, todo unido, arrasó la mía también. Es algo que no se puede explicar. Pero nos sentimos satisfactoriamente llenos de amor de gente. Uno ahí sabe que las cosas las ha hecho bien. La familia Acosta Collado es de esas familias que a pesar de las adversidades saben que saldrán adelante. Sus vecinos han sido parte esencial en este nuevo empezar y con sus donaciones están trayendo ese rayito de luz que todos necesitamos en momentos complejos. Gracias a Dios los vecinos aquí se han portado un 7. Municipalidad trajo maquinaria, trajo camión, nos han traído mercadería, frazada, nos han traído leche y pañales para los 2 menores que hay un menor de menos de 2 años y el otro tiene 3 años. En Ocoa, comuna de Hijuelas, provincia de Quillota, Javier Olivares, al choque. Y las noticias fue a comienzo de este mes que el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, el condenado terrorista Héctor Yaitul, recurrió hasta la Corte Suprema para cambiar de cárcel del Biobío a Temuco, en donde cumple una condena impuesta por atentados en el marco de la Ley de Seguridad del Estado que finaliza en el año 2045. El paramilitar chileno de origen mapuche recurrió hasta la máxima instancia judicial luego que el Tribunal de Alzada de la Araucanía rechazara sus pretensiones de traslado del penal. En medio de la tramitación, ante la Suprema, entidad que tendrá la última palabra en este recurso de amparo, su defensa, encabezada por el conocido abogado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya habló del abogado Alberto Espinosa, ingresó un escrito en el que solicita al máximo tribunal que fije una audiencia para escuchar sus alegatos antes de resolver su requerimiento. Se trata de un nuevo intento y último del que fuera el máximo líder de la CAM para cambiar de cárcel en la que cumple su condena por 23 años por los delitos relacionados a la Ley de Seguridad Interior del Estado, usurpación violenta y atentados contra la autoridad, entre otros. Yaitul actualmente se encuentra recluido en la cárcel del Manzano, en el Biobío, y ha requerido ser trasladado al penal de Temuco. Lo anterior afirmando que en ese recinto penal de la región de la Araucanía se respetaría que sea originario del pueblo mapuche, algo que no ocurre, según él, en el Biobío, según ha señalado.
Muy bien, ahora es momento de decir adiós. Hace unas semanas en nuestro noticiero, específicamente la semana pasada, le dimos algunos minutos al padre de Alejandra Monge, una joven de 15 años de Limache que tras un mal diagnóstico ha debido afrontar los embates de un cáncer que afectan a lo menos a gran parte de su familia. Misma familia que se organizó y realizó un gran bingo solidario del que yo y mi equipo de noticias fuimos parte durante el fin de semana, al igual que un centenar de buenos corazones que llegaron el pasado sábado al Colegio Marista de Limache a sumar fuerzas y recolectar fondos para el tratamiento médico de Alejandra. Nos vamos justamente con estas imágenes que solo vienen a confirmar que los buenos somos más, muchos más, y cuando la comunidad se une podemos lograr grandes cosas. Gracias, que tenga buena semana, buenas noches, hasta el próximo miércoles. Al choque con Javier Olivares. ¡Eso! 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 ¿Qué va? ¡Ah, se está sacando la chaqueta! ¡Vamos, señor! ¡Eso! 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 A ver. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Al choque con Javier Olivares es patrocinado por Multiventanas. Fabricamos tus ventanas y puertas de PVC Termopanel, cumpliendo tus sueños hoy. Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Presentaron Al choque con Javier Olivares. Ya, hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasna Díaz, soy subdirectora del establecimiento. Principalmente la elección de estas ventanas radica en mejorar el confort dentro de la sala de clases para que los estudiantes puedan tener procesos pedagógicos adecuados con las condiciones dignas y que les permita tener un proceso educativo acorde a lo que ellos necesitan. Estas ventanas a nosotros nos van a permitir tener una mejor eficiencia energética, mejorar el confort del propio tiempo que ellos están en la sala de clases. Bueno, aíslan frío, permiten una mejor luminosidad. Sobre todo que nosotros estamos acá ubicados en calle Errázuriz, que tenemos un alto flujo vehicular, nos va a permitir que esos ruidos no interrumpan los procesos que se dictan en las salas de clase. Entonces es un beneficio tanto para los estudiantes, que son nuestro principal foco, pero también para nuestros docentes que tienen que tener condiciones dignas de trabajo.